aquí, ¿qué nos dan? Nos dan una matriz. Es importante que en la matriz nos dicen que es sobre el cuerpo Q de los números racionales. Ahora para esta parte no tanto, pero si luego tuviese más apartados de estudiar soluciones y demás, a lo mejor depende de qué tipo de elementos estemos trabajando. Nos piden simplemente para esta matriz probar que el determinante es alfa al cubo por alfa menos 1. Lo que vamos a hacer es usar propiedades de los determinantes. En la medida de lo posible, intentamos hacer la mayor cantidad posible de cero dentro de nuestra matriz. Entonces, vamos a comenzar. Oye, una pregunta Dime. que me surge a mí con la duda. En el libro te pone que el determinante, cuando tú haces una operación elemental, por ejemplo, de una fila, Ujú, la cambias por esa misma fila y le sumas un múltiplo de otra, ¿no? Por ejemplo, ujú. fila 2 la haces como fila 2 más 3 fila 3. Sí, Y que ahí no cambia el no determinante, cambia. dice. Pero luego dicen que, a ver si me explico bien, que si tú multiplicas, evidentemente, una fila por un número, Ujú, entonces el determinante queda multiplicado por dicho número. Si exactamente. tú, por ejemplo, desglosases una matriz, por ejemplo, le haces la operación elemental fila 1, la cambias por la fila 1 más 3 fila 2. Sí. Tú podrías hacer eso desglosado como en dos operaciones elementales, primero multiplicando la fila 2 por 3 y una vez tienes la matriz resultante de multiplicar la fila 2 por 3, a esa sumarle la fila 1. En ese caso, como tú has hecho una operación de multiplicar una fila por un número, Hay que tener sí que el cuidado porque determinante varía. no es el mismo desglose el que tú estás hablando. Imagínate que yo tengo por fila, ¿de acuerdo? Que yo Pero tengo, entiendes la duda, ¿no? sí, sí, pero que yo tengo fila uno hasta, vamos a poner aquí fila iésima. Voy a poner un poquito más grande para que se vea bien. Yo tengo fila uno, lo que sea, la fila I, que es la que vamos a modificar, ¿vale? Sí. La fila J, que es con la que la vamos a modificar, así hasta que llegamos a la fila N, ¿vale? Un poner. Esa es Y tu yo, matriz, ¿no? exactamente. Y yo lo que quiero hacer es a la fila J le sumo alfa veces la fila I. Uy. Jesús. Aquí lo que estamos haciendo es que la fila igual, la fila uno la he usado, no, la fila uno se queda igual. Y la fila I la he usado, la he cambiado, no, la fila I no la he cambiado, ¿verdad? No, ¿Qué fila es la que estoy cambiando? Estoy cambiando la la fila J Jésima, que se convierte en la fila Jésima, más más alfa. alfa veces la fila Iésima. Y así ya hasta que llego hasta la fila N, ¿vale? Ujú. Pero hay que tener cuidado porque eso no es lo mismo que lo que tú estabas comentando. Porque si yo Pero, lo que hiciese es, en lugar de hacer esto, primero multiplicar la fila iésima por alfa, la matriz cambia. Porque si yo hago alfa veces la fila i, esta matriz se convierte en la fila uno, el resto no lo toco hasta la alfa veces la fila i, y ahora no toco nada hasta la fila j, y luego llego hasta la fila n. vale, la diferencia es que la fila J sí se te quedaría igual, Claro, y si yo pero ahora la fila I sumo, ya la cambia. si ahora digo, ahora a la fila j le sumo alfa veces la fila, hay que tener cuidado, porque tú ahora ya no estás sumando alfa veces la fila, tú estás sumando esta nueva fila correspondiente, ¿verdad? Que es como si dijese, esta fila que tengo aquí es una fila que llamamos fila iésima tilde, después de hacer el cambio. Pues le sumo esa nueva fila iésima tilde, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo se queda todo esto? Se queda la fila uno hasta esa fila que es la alfa veces fila i. Sigo hasta que llego a la fila j y la fila j ahora es la j más alfa veces la fila i. Y luego ya llego hasta la fila n. Lo de poner las rayitas es como para separar por filas, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero obviamente estas dos cosas son distintas. Mm. ¿Dónde está el hecho diferenciador? En la fila iésima. Esta fila iésima no es la misma que esta fila iésima, ¿verdad? Ya, Hay que tener cuidado con eso. Entonces no es lo mismo. Porque al hacer esta operación no se está cambiando la fila i. Mientras que hacer estos dos pasos sí que modifican la fila i. Por eso no son vale, dos operaciones elementales equivalentes, no son la misma. ¿De acuerdo? Por eso son dos distintas. ¿Vale? vale, 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 vale. Yo cómo no vi esto. Esa es la Será de diferencia tanto que hay. estudiar. Vale, Entonces, y luego otra cosilla también que me dime. acabo de acordar, que, por ejemplo, cuando te demostraba que en una, claro, es que te lo estoy diciendo de cabeza porque no tengo aquí el libro, te ponía, por ejemplo, que una matriz fila, ¿vale? Por ejemplo, de tamaño 1 por n, Ujú. por una matriz de orden n, Sí. lo podía desglosar gracias a las propiedades del producto por escalares y de la Ujú. tal, como el producto de cada uno de las entradas de la fila, de la matriz fila, por cada una de las filas de la matriz de orden n, Ujú. pero las filas consideradas como una propia matriz. No sé si me estoy Sí. explicando. Fíjate, imagínate que yo digo, lo que tengo es una matriz fila. Una matriz fila la podría escribir como... Upa, se ha quedado en rojo. Como una matriz del siguiente modo. Yo cojo aquí, vamos a ponerlo azul, pongo la matriz que sería la A11, la A12, así hasta que llego a la A1n, ¿verdad? Esto es una matriz que tiene una fila y n columnas. Y lo voy a multiplicar por una matriz adecuada. Hombre, para poder multiplicar necesito que esto tenga la misma cantidad de filas que de columnas tiene esto, ¿verdad? Sí, Como mi matriz tiene n columnas, necesito tener n filas. Pues sería el B11, el B21 hasta el N, Bn1. ¿Y cuántas más hay? Bueno, pues vamos a poner un B12, un B22 hasta el Bn2. ¿Y hasta cuándo llego? Hasta que te aburra. Por ejemplo, un B1m, M, aquí hasta un B2m y llego aquí hasta el NN. Bnm. Entonces aquí lo que tengo es una matriz que tiene n filas y m columnas. ¿Cómo multiplicaría? Es que solo tengo una fila, ¿vale? Entonces yo sé que el resultado de esta matriz, ¿quién va a ser? Una 1 por M, una fila Exactamente, va a por ser M una columna. matriz que es de la forma 1 por m. Es decir, va a ser también una fila, ¿verdad? Sí, ¿Y cuáles son los elementos C sub y J? En realidad aquí podemos hacer un poquito más de abuso, de decir, oye, es que ¿cuántas filas hay? Solo hay una fila, ¿verdad? Entonces en realidad son elementos de la forma C sub 1J, porque solo hay una fila, ¿vale? vale. ¿Quiénes son estos elementos C sub y J? Pues Este evidentemente vas C multiplicando. sub 1J es el resultado de coger la fila 1 con la columna J, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es el resultado de hacer el sumatorio. ¿Desde dónde? Para cada J es, fijas el J y multiplicas todos estos, todos los A sub 1 algo, A sub 1K, los multiplico por, el J es el que he elegido, ¿verdad? La segunda componente, sí, pues por un B sub KJ. Y esto va desde K igual a 1 hasta N, hasta N, claro. ¿de acuerdo? Ujú. Eso sería cada uno de los elementos, ¿cierto? Sí, Pero entonces, cada ¿cómo una de las consigo entradas. toda la fila completa? Porque si te fijas, para cada J, ¿qué vamos a hacer? El J va desde 1 hasta M, M, ¿verdad?
Entonces, fíjate que en realidad lo que estoy haciendo es que cuando hago fila por columna, aquí siempre multiplico el primer elemento con el B11 y el primer elemento con el B12 y este elemento con el B1M, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, cuando yo desarrollo digo, ¿quién sería el elemento C11? Sería hacer el A1K por el B11 más, perdón, A1K no, ahora sería el A11. a 1-1 por el Luego B11. vendría el A12 por el B21, así hasta que llego al A1N por el BN1, ¿verdad? ¿Y quién sería el elemento C12? Sería el A12 por, perdón, el A11 por el B12, ¿no? Más, luego Sí, viene el A12 por el B22, 2-2. más, hasta que llego al A2N A2N, perdón, por... A1N, Así es verdad. Si no tiene dos filas. A1N por el BN2. Mm, Y así hasta que llego al último elemento C sub M, que sería el A11. El que cambia únicamente es la J en el B. Sería el B1M. Y luego este es igual el A12, pero es el B2M. 2M. Hasta que El llego al último que sería el A1N A1N por por el BNM. BNM. Ujú. Pero fíjate entonces lo que estamos viendo aquí. Y es que aquí que estoy cogiendo todo este elemento, ¿verdad? Está todo el rato multiplicando ¿a quién? El A11 multiplica al B11 y el A11 multiplica al B12 y el A11 multiplica al B1M. En realidad, si yo interpreto esto como un vector, ¿verdad? Componente a componente, estoy diciendo que esto es coger el elemento A11 y multiplicarlo por quién? Por el Por el vector vector columna. B11, B12 hasta el B1M, ¿verdad? Y cuando me vengo a esta segunda parte, veo que estoy todo el rato el escalar A12 multiplicándolo por el B21, el B22, el B2M. O sea que esto aquí me quedaría. Me quedaría el A12 que multiplica al B21, al B22 y así hasta que llego al B2M, ¿cierto? Claro, pero a mí lo que me rayaba era de cómo lo extrapolaba esto a las matrices. En realidad dices, vale, y a las matrices también se cumple. No le veía yo la asociación. ¿Cuál es la duda? Que yo, claro, yo lo veía y decía, vale, pero de ahí a que en las matrices lo puedas hacer, porque tú aquí lo que estás viendo es que estás desglosando, por ejemplo, el término 1,1 de la matriz producto. Y Exactamente. vale, tú sabes que es todo esto. El término 1,2 de la matriz producto es toda la fila esa. Pero claro, luego de ahí a decir que lo que es la matriz producto es, vale, se cumple por lo que estás diciendo, pero que yo no veía, Porque no veía realmente lo cómo que estás haciendo, extrapolarlo. esto sería como tener unas ecuaciones paramétricas y lo Claro, convierto este elemento, en lugar de igualar componente a componente, lo convierto en vectores. Porque eh, este elemento C11, C12, C1M es un vector también.
donde he Claro. igualado componente a componente el resultado. Entonces me da igual tenerlo escrito como vectores que componente a componente. Ujú. Claro, entonces tú sacas que el vector C11, así hasta C1M, es Es la suma equivalente a de el eso. escalar A11 por este vector más el escalar A12 por este vector más el escalar A1n por este vector. Claro. Y en realidad resulta que este vector de aquí, ¿quién es? La primera fila de la matriz, ¿verdad? Y el vector B21, B22, B2m, el B21, B22 hasta el B2m es la segunda fila de esta matriz, ¿cierto? Ujú. Y veo que lo que estoy haciendo es coger este elemento y multiplicarlo por toda esta fila. Y luego estoy cogiendo este segundo elemento y lo estoy multiplicando por toda esta fila. Y así voy con cada uno de los distintos términos que aparecen en este vector fila. Eso es una manera de decir que la matriz resultante C es una combinación escalar, De las filas de la matriz de derecha, exactamente. es una combinación lineal, perdón. Oye, Mm, es que con el sí, sí. resfriado no sé ni hablar. Es Lineal. una combinación lineal de las filas de la otra matriz. Exactamente. Por eso yo Porque tú digo, estás multiplicando, porque cuando yo tengo un producto de dos matrices, puedo interpretar que lo que hago es, con la matriz de la izquierda, hago combinaciones lineales de las filas de la derecha. O con la matriz de la derecha hago combinaciones lineales sobre las columnas de la izquierda. claro, Son las dos interpretaciones que tiene. claro, porque tú realmente estás multiplicando la fila de la matriz de la derecha por un escalar. Y Exactamente. que en este caso pues sería, por ejemplo, el A11 para la fila Exacto. B1, la fila primera. Entonces, claro, como la definición de combinación lineal es que las filas multiplicadas, la suma de las filas multiplicadas cada una de ellas por escalares, no todos nulos, es igual a cero, pues ya lo tienes. Exacto. Vale. Ujú. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver cómo podemos nosotros hacer operaciones sobre esta matriz para sacar ese determinante. Lo que intentamos siempre es no calcular los determinantes a pelo directamente, sino queremos en la medida de lo posible tratar de sacar relaciones que me permitan utilizar propiedades para o bien desarrollar por adjunto o si ya calculo directamente que haya muchos ceros. A ver, es que claro, yo por aquí por ejemplo, se me ocurre eh, hacerte cero en la primera columna, ¿no? Pero claro, hacerte cero supone multiplicar, por ejemplo, la fila 2 por uno partido alfa, Que o no sea, lo uno puedo partido alfa hacer, más uno, a menos que el alfa sea distinto de menos claro. uno. Entonces nosotros en la medida de lo posible vamos a hacer o vamos a tratar también de no tener que decir directamente ya esto es distinto de cero o es cero. ¿Vale? Vamos a ver qué operaciones podemos hacer nosotros ahora mismo así como del tirón. ¿Vale? A ver, hombre, por ejemplo, la columna uno, la columna 4, si intercambia Yo tengo un orden, el problema, determinante yo tengo un cambio de problema y es signo. que a mí no me gusta operar con columnas, me gusta operar con filas. Te Yo recomiendo te digo una cosa, yo por ejemplo, cuando tengo que hacer las matrices, por ejemplo, las inversas por la derecha y tal, hago la traspuesta, lo opero por fila y luego vuelvo atrás por eje. es una opción, es De una verdad, opción. de verdad, porque es que me raya Mm. mogollón buscar la forma de Hermite por columna, porque Fíjate, es que aquí hay se un me problema explota y el es que cerebro. me han puesto este alfa más uno aquí arriba, ¿verdad? Que no me gusta a Sí. priori este alfa más uno. Pero yo podría decir, no sé, ¿qué opciones tengo? Una opción que tengo es, si yo quiero, puedo restarle a todo este alfa más uno. ¿Qué pasaría en ese caso? Nada, o sea, que se te quedan ceros. Claro, Por es decir, ejemplo, si tú haces fila 2, si uno comienza diciendo a la segunda fila, le resto la primera. Y a la tercera fila, le resto la primera. Y a la cuarta fila, le resto la primera. Como estoy haciendo combinaciones lineales y no estoy multiplicando ninguna de las filas por nada, el determinante no cambia a sumar filas o restar filas, ¿verdad?
La primera fila no la estoy cambiando, la dejo como alfa más 1, menos 1, menos 2 y un 1. A la segunda le resto la primera, el 1 con el 1 se me va y me queda aquí un menos alfa. Menos 1 menos menos 1 me queda un alfa. Menos 2 menos 2. Bueno, menos 2 menos menos 2, 0. Y 1 menos 1, 0. Ahora, resto y aquí me queda también un menos alfa. Menos 1 menos 1 me queda un 0. Alfa menos 2 menos menos 2 me queda otro alfa, ¿verdad? Y 1 menos 1, pues también me queda un 0. 1 menos alfa más 1 me queda otro menos alfa. Menos 1 menos menos 1 me queda un 0. Menos 2 menos menos 2 me queda un 0. Y alfa más 1 menos 1 me queda un alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Entonces dice, oye, es que resulta que siempre que haya un escalar que multiplique a toda una fila o toda una columna, lo puedes sacar fuera del determinante. Entonces dice, es que toda esta fila está multiplicada por alfa, ¿verdad? Bueno, claro, si lo ves, claro, sí, sí. Entonces puedo decir, es alfa veces, y ahora me queda el determinante de esta fila que sería la menos 1, 1, 0, 0. Pero es que también la tercera fila está toda multiplicada por alfa. Y entonces aparecería un alfa al cuadrado y aquí tendría la menos 1, 0, 1, 0. Pero es que la tercera fila, bueno, la cuarta fila, también está toda multiplicada por alfa. Y entonces ya podría sacar yo aquí un alfa al cubo que multiplica aquí al menos 1, 0, 0, 1. Y es cierto que todavía me queda la primera fila que no he tocado, que sería la alfa más 1, menos 1, menos 2 y 1. ¿De acuerdo? Y decimos, bueno, pues vamos a hacer operaciones para modificarme la primera fila. Porque lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Oye, pero tú podrías operar, por ejemplo, como te he dicho al principio, haciendo operaciones con, por ejemplo, 1 partido alfa más 1, Sí, sí, claro que considerando que el podría, pero alfa ahí pasan dos cosas. Una, considera tienes que suponer que alfa más 1 sea distinta de 0 y luego de ver qué 0, pasa claro, cuando alfa más 1 sea igual a 0. igual a 0, claro, Y claro. dos, tiene fracciones. O sea, es que algunos ejercicios lo he hecho así Sí, y sí, aunque he sí, sí. tardado más, pero llega al mismo resultado. Ahora decimos, mira, vamos a seguir simplificándome la primera fila. Voy a hacerme ceritos donde pueda. Como aquí hay un menos 1 y hay un 1, a la primera fila le voy a sumar la segunda. ¿Y entonces qué me va a quedar? Me va a quedar, bueno, el alfa más 1 que tenía, el alfa al cubo que tenía delante, este alfa al cubo multiplicando por, ahora aparece alfa más 1, le sumo el menos 1 y me queda un alfa. Menos 1 más 1, un 0. Menos 2 y 0, un menos 2. 1 y 0, Y un 1, un 0. Perdón, un 1. un 1, un 1. 1 y 0. Esta fila se queda igual, la menos 1, 1, 0, 0. La menos 1, 0, 1, 0. Y la menos 1, 0, 0, 1. Vamos a seguir haciendo ceros arriba. Como aquí hay menos 2 y aquí tengo un 1, lo que voy a hacer es a la primera fila le voy a sumar dos veces la tercera. El alfa al cubo sigue delante multiplicando. Y ahora tengo, como multiplico por 2 y sumo, sería un alfa menos 2, 0, 0. Y 2 por 0 es 0, más 1, un 1. La primera fila no la he cambiado, menos 1, 1, 0, 0. La tercera fila no la ha cambiado, menos 1, 0, 1, 0. Y la cuarta fila no la ha cambiado, menos 1, 0, 0, 1. Y ya por último, lo que voy a hacer es, a la primera fila, le voy a Le restar la resta la cuarta, cuarta. para quitarme ese 1 que hay en esta última columna. Lo que pasa que tengo aquí el alfa al cubo, que tenía todo el rato, este alfa al cubo que está aquí multiplicando, y ahora, cuando alfa menos 2 le resto menos 1, me queda alfa menos 1.
Ahora un 0 y ya este elemento también es un 0. Esta fila no la he tocado, la menos 1, 1, 0, 0. Esta tampoco, la menos 1, 0, 1, 0. Y esta tampoco, la menos 1, 0, 0, 1. Y el determinante es alfa al cubo por alfa menos 1 por el Claro, determinante de la ahora identidad, me que es fijo 1. en este elemento porque lo que voy a hacer va a ser desarrollar por adjuntos de esta fila. Te sale el Porque tiene determinante es todo alfa al 0 cubo menos por un alfa. término, ¿verdad? Entonces, Sí. al desarrollar por adjunto sería el término alfa al cubo, el término alfa al cubo por este elemento que es el alfa menos 1 por ¿qué posición ocupa? Ocupa la primera fila y la primera columna. Entonces sería multiplico por el signo menos 1 elevado a 1 más 1, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. No cambia el signo. Y multiplico por el adjunto correspondiente, que sería el determinante que se De la obtiene identidad. al eliminar la columna y la fila correspondiente. Claro, pero cuando hago este elemento, ¿qué matriz me queda aquí? La matriz identidad. Y el determinante de la matriz identidad vale 1. O sea que aquí me Por queda un ser 1. triangular. Y luego cuando sigo desarrollando por la parte de puntos, sería 0 por... Da igual, es que 0 por lo que sea sale 0. Vale, y sumo 0 por... Da igual, porque 0 por lo que sea sale 0. Y el cuarto término sería 0 por... Y da igual, porque 0 por lo que sea sale 0. Por eso, ese determinante vale exactamente el alfa al cubo por este alfa menos 1. Y eso es lo que me pedían a mí demostrar que valía ese determinante.